8:05 de la noche del 29 de julio de 1967 en Caracas. Esa noche, donde muchos estaban cenando, otros relajándose de un día ajetreado en el trabajo, viendo la televisión o escuchando la radio, y algunos descansando y preparándose para las vacaciones, se suscitó algo totalmente impensable para los caraqueños. Un violento sismo de magnitud 6.7, la escala de magnitud del momento, sacudió la capital venezolana, dejando una estela de dolor, destrucción y miedo a su paso. El siguiente video es de carácter informativo, donde nos adentraremos a lo sucedido en la noche del 29 de julio de 1967 en Caracas, por lo que honramos a las víctimas que sucumbieron ante el lamentable suceso natural. Antes de comenzar, te invitamos a que te mantengas al final del video y dejes tus impresiones en la caja de comentarios. Sin más que añadir, damos inicio a una nueva entrega de Dossier Interactivo. Caracas, una ciudad con antecedentes de sismos. La capital venezolana puede contar a través de la historia de algunos eventos telúricos, tal vez espaciados entre cada suceso sísmico, pero sí algunos de proporciones mayores. El primer sismo que data de Caracas fue durante la época colonial en 1641, cuando un terremoto de gran magnitud destruyó algunos caseríos caraqueños y se sintió en gran parte de lo que es hoy el litoral barguense. Este evento se conoció como el terremoto de San Bernabé, debido a que ocurrió un 11 de junio, fecha del santo mencionado, y se cree que las cifras de víctimas mortales llegó a superar el centenar. Otro registro telúrico azotó a gran parte de Venezuela el 21 de octubre de 1766, donde los principales afectados fueron Maracaibo, Cumaná, Coro y lo que es en la actualidad el estado Nueva Esparta. En la capital solo se reportaron daños en algunas iglesias y caseríos, sin ser tan devastador como el de 1641. El siguiente fue el famoso terremoto del 26 de marzo de 1812, ya que ocurrió en el contexto de la lucha independentista en el país y porque el libertador Simón Bolívar lanza su histórica frase: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Este evento ocurrió en un Jueves Santo y no hay cifras oficiales o confiables con respecto a la cantidad de víctimas fatales, aunque se especula que fue alrededor de 15.000 a 20.000 en los lugares donde se sintió el sismo, donde gran parte de los afectados y víctimas fueron en Caracas y La Guaira. Según los registros de viajeros franceses, Pontos y Mayer, en sus libros Memorias de la Revolución de la Capitanía General de Venezuela, después de la abdicación del rey Carlos IV de España, mencionan que la ciudad de Caracas quedó tan devastada y estimaron la cifra de 20.000 víctimas fatales. Entrado el siglo XX, se registró otro terremoto, conocido como el Sismo de San Narciso, ocurrido un 29 de octubre de 1900, donde las zonas afectadas fueron Caracas, el litoral barguense y el estado Miranda, mientras que la cantidad de víctimas fueron de 21 decesos y 51 heridos. Según el libro El terremoto de Caracas de 1967, 50 años después, de los autores Carlos Genatius, Marianela Fuentes, Alfredo Silento y José Graces. El presidente de aquella época, Cipriano Castro, al sentir el terrible sacudón, se lanza por una de las ventanas de la Casa Amarilla, una de las antiguas residencias presidenciales, y la caída hizo que se fracturara un pie. Anteriormente, habían ocurrido eventos sísmicos en Venezuela, pero no de tal magnitud como el que iba a azotar a la capital venezolana en 1967. El terremoto de Caracas de 1967. En los años 60, Caracas era una ciudad de progreso y de grandes edificaciones, un símbolo de la modernidad que ya gozaba el país desde la década anterior. El día 29 de julio de 1967 era como cualquier otro en el país, pero el primer indicio de un movimiento sísmico se dio a las 5:27 de la madrugada en Colombia, específicamente en Santander, y se llegó a sentir en algunos poblados cercanos a la capital colombiana, Bogotá, aunque fue de menor intensidad que lo ocurrido el 9 de febrero de ese mismo año. En el lado venezolano, ese sismo madrugador se sintió con fuerza en el estado Táchira, donde se reportaron 2 víctimas fatales en San Cristóbal. La noticia del sismo madrugador se expandió por toda Venezuela, pero eso no iba a ser suficiente, y es que a las 8:05 de la noche, la tierra rugió de tal intensidad que muchas casas, edificaciones, establecimientos comerciales, árboles
y demás urbanismos se tambalearon al unísono del quejido terrestre. 50 segundos bastaron para que la ciudad capital se estremeciera, siendo mayormente afectadas las zonas de Altamira, Los Palos Grandes y el litoral central. En las zonas donde ocurrió mayor número de víctimas, se recogieron testimonios, y es que en la hora que ocurrió el siniestro, la gente estaba en fiestas, reuniones sociales, misa y simplemente descansando de un día ajetreado. Un registro audiofónico de este evento telúrico se recogió por intermedio de un estudio de grabación, perteneciente a la compañía Sonomatrix, que en ese momento 3 técnicos estaban arreglando un coro infantil. Y al notar el movimiento del sismo decidieron huir, y la pista siguió su coro con sonidos ambientes del terremoto, siendo este el único registro de Persiste y que a continuación dejamos de manera íntegra para adentrarnos en ese momento de apremio. Las zonas devastadas. 24 horas posterior al sismo, los principales medios de comunicación nacionales e internacionales se apostaron en las zonas afectadas por el terremoto. Las labores de rescate buscaban imperiosamente a algunos sobrevivientes y desaparecidos, además de víctimas fatales. Algunas edificaciones de la época se vieron severamente afectadas, como el edificio Neverí cercano a la Plaza Altamira, donde se desplomó por completo. En la actualidad, en las ruinas del Neverí se construyó el Hotel Caracas Palace. Por otro lado, el edificio San José de 9 pisos se vio terriblemente afectado, derribándose por completo. En la actualidad, ese edificio, al ser reconstruido, conservó su antiguo nombre. Asimismo, el Palace Corbin de Altamira se derribaron 8 pisos, al igual que los edificios Roxul, Royal Coral y Blue Palace. En el edificio Mijagual de 10 pisos se celebraba una fiesta, y muchos de los invitados perecieron en el evento sísmico. En Caraballeda, actual estado La Guaira, 5 de los 11 pisos del edificio Mansión Charaima quedaron destruidos. Unos meses después se trató de demoler el edificio con explosivos, y al no lograrse esto, debió emplearse una bola de demolición. También el Hotel Makuto Sheraton tuvo fuertes daños en sus estructuras. Este evento hizo que el canal Cadena Venezolana de Televisión dedicara una transmisión ininterrumpida de su señal al terremoto de Caracas de 1967. Al fuerte sismo le siguieron un total de 30 réplicas, todas de menor intensidad, cada una de las cuales llenaba de pánico a quienes la sentían, ya que tenían el temor del primer sismo, que fue considerado un terremoto por la gravedad de la escala. En los días subsiguientes, funcionarios de los organismos competentes y miles de voluntarios rescataron los cuerpos que yacían entre los escombros. Los restos de los edificios y derrumbes fueron transportados a la base aérea de La Carlota para su revisión. Durante 6 meses, los conductores que circulaban por la autopista podían ver el panorama de lo ocurrido aquel día. Por otro lado, en el interior del país se registraron réplicas, además de heridos y víctimas mortales. Dependiendo de las fuentes, el sismo dejó a más de 301 víctimas mortales, 236 registrados o identificados, 2.000 heridos, 80.000 personas sin vivienda y una pérdida material de 450 millardos de bolívares, es decir, unos 10 millones de dólares en la época. 6 edificios fueron destruidos, 40 edificios fueron declarados no habitables, 180 edificios sufrieron deterioros graves y un número no cuantificado de viviendas de 1 y 2 pisos resultaron averiadas, especialmente en las fachadas, paredes de recubrimientos, frisos, balcones, cornisas y aleros. En la Plaza Altamira, uno de los lugares donde se vio afectado por el sismo,
hay una placa conmemorativa de tal tragedia. Años después del terremoto de 1967. La ciudad no volvió a ser la misma después del terremoto de 1967 y se hallaron planos para urbanismos y edificaciones con un sistema antisísmico para prevenir males mayores. En los años siguientes se han registrado movimientos telúricos, pero solamente hubo de tal magnitud que superó el registrado de la noche de julio del 1967. Otro sismo que afectó en gran medida al país fue el de Cariaco en 1997, del cual abordaremos en un próximo video. El más reciente a fecha de publicación de este material fue el 21 de agosto de 2018, cuando un sismo de magnitud del momento de 7.3 azotó el oriente del país y la zona del litoral capital, siendo Caracas una de las zonas más afectadas, pero sin contabilizar víctimas que lamentar, pero con algunos daños materiales más que todo en la región oriental del país. Caracas, a través de su historia, ha sido golpeada por eventos naturales de gran magnitud, siendo uno de ellos el terremoto de 1967, que dejó destrucción y muerte a su paso. Este trágico evento modificó los estándares arquitectónicos, marcando un antes y después de lo acontecido en esa inusual y devastadora noche. Para concluir, queremos conocer tus impresiones en los comentarios y dinos si recuerdas o sabías del terremoto de Caracas de 1967. Si quieres apoyarnos para que hagamos más videos, puedes darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal si no lo has hecho. No olvides de activar la campanita para estar atentos a nuevas actualizaciones. Acá te dejamos nuestros perfiles oficiales que se muestran en pantalla y nuestra web oficial de dosierinteractivo.com. Aprovechamos la ocasión para saludar a los siguientes suscriptores: Sandra Milena Orrego Alarcón, Eugenio Rodríguez, Liline 5651, Matías Vallejo, Lausen 50 y Carlos Enrique Arias. Con esto nos despedimos. Nos vemos hasta una próxima entrega de Dossier Interactivo.